Mi casa de horrores. Capítulo 551. Razón para ser elegido. Las letras de sangre aparecieron en la ventana. Tanto Chen-He como Fan-Chong lo vieron. Sin embargo, sus reacciones fueron completamente diferentes. Chen-He frunció el ceño ligeramente, pero las piernas de Fan-Chong se debilitaron y cayó al suelo. ¿Moriré? Si la red Specter era realmente Xiao Wu, entonces ella no era una red Specter normal sino una red Specter que también era la que empujaba la puerta. En ese caso, ella podría sentir la presencia de Zanja. Incluso con Zanja y Shuyin, aún moriré, ¿eh? Chen-He no reveló su carta de triunfo a la niña. Su verdadero plan era llevar a Men-Nan, la mujer del impermeable rojo y la mujer del túnel. 5 espectros rojos en total. Al escuchar la voz de Chen-He en el teléfono, la niña volvió a agitar la manga y apareció una nueva oración. Él ya te descubrió. Si vuelves a la ciudad de Liwan, morirás. ¿Oye? Al ver la frase en la ventana, Chen-He captó la información importante. El culpable era un hombre, o tal vez lo había sido cuando estaba vivo. Las letras de sangre desaparecieron poco después. Chen-He quería hacerle más preguntas a la niña. Lo intentó varias veces, pero Chen-He pronto se dio cuenta de que, sin importar la pregunta, la respuesta de la niña era la misma. Vuelve a la ciudad de Liwan y morirás. Estaba desprovisto de emoción. La niña simplemente estaba diciendo un hecho. Chen-He intentó obtener más información de la niña, pero fue en vano. Varios minutos después, Fan-Chong, que estaba en el suelo, finalmente no pudo resistirlo más. Su brazo estaba completamente congelado, y su mente estaba en blanco. Justo cuando movía su cuerpo, su cuello giraba instintivamente. La niña no parecía querer ser vista por más personas. Justo cuando Fan-Chong giró su cuello, ella desapareció y se escondió. Jefe Chen, ¿viste algo en mi habitación? ¿Cómo es que no puedo ver nada? A Fan-Chong le había dado un buen susto. Inicialmente, había pensado que Chen-He intentaba asustarlo a propósito, pero una vez que aparecieron las letras de sangre en la ventana, entró en modo de pánico total. Quédate dentro de la habitación. Estaré allí en un minuto. Está bien, ¿no puedes terminar la llamada? Tengo bastante miedo. Chen-He no escuchó lo que dijo Fan-Chong. Subió las escaleras de una vez. Fan-Chong, abre la puerta. La puerta finalmente se abrió después de mucho tiempo. Fan-Chong se aferró a la pared y sus pasos eran desiguales. Jefe Chen, lo que había detrás de mí antes, no me dijiste nada, pero solo lo hace sentir mucho más aterrador con mi imaginación. Fan-Chong era técnicamente un testigo, por lo que Chen-He lo pensó y decidió decirle la verdad. Había una niña muy linda parada detrás de ti antes. Sospecho que ella es Xiao Wu del juego. ¿Xiao Wu? Fan-Chong estaba aturdido. Ella salió del juego igual. Cálmate. Tu hermano mayor todavía está durmiendo. No lo despiertes. ¿Qué hora es? ¿A quién le importa eso más? Mañana, nos vamos a mudar. Fan-Chong estaba realmente asustado. Se había desmayado en la casa embrujada, pero al menos aún podía decirse a sí mismo que todo lo que había allí era falso. Sin embargo, esta era su casa. En el futuro, pensaría en esto cada vez que cerrara los ojos. No entres en pánico, hablemos de esto primero. Chen-He llevó a Fan-Chong a su habitación. Todo se veía igual. Chen-He caminó hacia la computadora para mirar el juego. No había nada diferente sobre Xiao Wu en el juego. Jefe Chen, ya no necesita aconsejarme. Tengo que moverme. Esto es demasiado aterrador, y dejaré de jugar. Llévelo con usted. De hecho, le regalo toda la configuración de mi computadora. Cálmese. Chen-He dio unas palmaditas en los hombros de Fan-Chong. La niña se ve muy linda. No parece una mala persona. El punto clave es que ella es un fantasma. Fan-Chong se sentó junto a la mesa de la computadora. Luego se le recordó algo y empujó la silla hacia atrás. No quiere decir que te hagas daño. Si lo hiciera, te habrías lastimado hace mucho tiempo. Chen-He miró el juego. ¿Cuántos inquilinos hay aquí? La mayoría de los inquilinos se han mudado, así que supongo que quedan unas 200 personas. Fan-Chong estaba confundido. Pero, ¿por qué quieres saber sobre eso? El área tiene alrededor de 200 personas, entonces ¿por qué la chica te eligió a ti? Chen-He miró a Fan-Chong con sospecha. Porque soy desafortunado, es por eso. Burlado, arrojado y despedido. Soy un completo perdedor en la vida. La carne en la cara de Fan-Chong se sacudió. Creo que es todo lo contrario. La chica probablemente quería ayudarte. ¿Ayúdame? Fan-Chong se calmó lentamente.
Cuéntame en detalle lo que sucedió durante el tiempo que entraste en contacto con este juego. Tiene que haber una razón por la que la chica te eligió. Chen He se sintió raro. ¿Cómo entró en contacto Xiaobu en el juego con Fan Chong? Fan Chong agarró sus manos juntas. Lo pensó por un largo tiempo antes de decir: está bien, pero tienes que prometerme que no le dirás a mi hermano. No quiero que se preocupe. Está bien, no hay problema. En realidad, estaba en una profunda desesperación hace bastante tiempo. Ya había estado trabajando durante varios años, pero el trabajo no iba bien. Probablemente soy el tipo de persona que está destinada a nunca brillar. De la escuela para trabajar, siempre estaba aislado. Hace unas semanas, mi jefe vino a preguntarme sobre mi verdadera pasión, algo que no estaba relacionado con el trabajo. Recibí la pista de que esperaba que renunciara, y acepté. Fanchon finalmente dijo la verdad y reveló su secreto a Chen He. Cuando llegué a casa, llamé a mi novia. Me quejé por teléfono. Me escuchó con paciencia y, cuando terminé, me dijo con calma que quería una ruptura. Dijo que estaba cansada de escuchándome hablar de esas cosas. Perdió la capacidad de actuar incluso interesada en mi vida. Me disculpé con ella e intenté muchas maneras de salvar la relación, pero no importa lo que hice, ella no me perdonó. Compré un regalo y la esperé en su compañía, y la vi salir del lugar con un hombre que era muy alto y guapo. Le pregunté a su colega, y ella no parecía saber de mi existencia. Ella me dijo que mi novia había estado con el chico por mucho tiempo y que aparentemente estaban discutiendo el matrimonio. Su cara estaba apretada, y el agarre de Fanchon se apretó. No tengo idea de cómo llegué a casa. Mis pensamientos eran un desastre, y odiaba a la gente, pero más que eso, me odiaba a mí mismo. En ese momento, pensé en irme. Fui al techo y me quedé allí por 3 horas. Cada vez que pensaba en dar ese paso, escuchaba a alguien llamarme por mi nombre. Me quedaba allí desde la tarde hasta el anochecer. Mi estómago gruñó, y de repente, extrañaba la comida de mi hermano. Me volví y volví a casa. Entonces, encontré este juego. Me encerré en el juego y me he dedicado a limpiarlo desde entonces. Se pondrá mejor. Chen He intentó consolarlo. Creo que sé por qué Xiaobu te encontró. Probablemente fue Xiaobu quien te retiró del borde de la desesperación. Quizás desde su perspectiva, ustedes son dos personas cortadas de la misma tela, por lo que deberían poder entender su situación. Capítulo 552, nuevo empleado. Si no fuera por ella, ya no estarías aquí. Es por ella que sobreviviste. Ella te retrasó una mano cuando más la necesitabas, entonces, ¿por qué temerías a alguien así? La voz de Chen He era cálida y tranquila, parecía poseer un poder único. Fanchon lo pensó durante mucho tiempo. De repente sintió que Chen He tenía razón. No tienes nada después de la muerte, ni siquiera la oportunidad de perseguir la felicidad. Tienes razón, debería darle las gracias. En realidad, cuando me contaste la historia de la anciana, recordé instantáneamente a Xiaoyu. La anciana se quedó al lado de la casa de Xiaoyu, por lo que la chica que vio era probablemente Xiaoyu. Chen He miró a la niña en la pantalla que vestía el pijama de su madre. La anciana vivía sola, y cuando sufrió un ataque al corazón, sin que ninguno de los vecinos se enterara, alguien llamó a la línea de emergencia. ¿Quién crees que hizo esa llamada? ¿Xiaobu? ¿Quién más podría ser? De esto, sabemos que el niño todavía sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Chen He empujó la silla de Fanchon hacia la computadora. Entonces, puedes seguir jugando. Xiaobu no te hará daño sin ninguna razón. Ella te contactó con este juego probablemente porque quiere compartir su historia contigo. ¿Es solo eso? ¿Incluso los fantasmas tienen la necesidad de compartir sus historias? Fanchon mantuvo su voz baja. Se sentó frente a la computadora y aún le costaba acostumbrarse a esto. Esta debería ser una de las razones por las que hizo este juego. Con respecto a otras razones, lo sabremos una vez que hayamos limpiado el juego. Chen He notó que Fanchon ya no estaba tan preocupado, así que suspiró. Buena suerte, la niña probablemente esté atrapada en la parte más profunda del juego, rodeada de dolor y desesperación. Ella te ha salvado, así que ahora es tu turno de salvarla. ¿Se está escondiendo en mi computadora? La mirada de Fanchon se concentró lentamente. Volvió a colocar las manos sobre el teclado y el mouse. Entiendo. Haré todo lo posible para limpiar este juego. Luego salió del juego y limpió las particiones de su computadora. Por cierto, jefe Chen, ¿viste las palabras de sangre que aparecieron en la ventana antes, verdad? ¿Fueron las escritas por Xiaobu? Debiera ser.
Entonces, ¿por qué te avisaría de la ciudad de Liwan? ¿Es este lugar tan peligroso? Fanchon parecía tener miedo de que Chen He pudiera malinterpretarlo, por lo que agregó. Estoy preocupado por mi hermano mayor. Es una persona descuidada y a menudo se está distanciando. En este momento, el este de Hyujian es bastante complicado. Intenta quedarte en casa por la noche, pero debería mejorar en 1 o 2 semanas. ¿1 o 2 semanas? Está bien. Fanchon no tenía idea de cómo Chen He sabía eso, pero decidió creerle. Si algo sucede, recuerde contactarme. No iré a la ciudad de Liwan en los próximos días. El mensaje de Xiao Wu había atraído la atención de Chen He. Era una persona cautelosa y no arriesgaría su vida sin ninguna razón. Después de eso, Chen He se fue. Quería tomar el autobús de regreso a New Century Park antes del amanecer. Se subió al autobús y vio al niño que había dejado en la última fila. El niño aún estaba inconsciente. Revisó al niño y confirmó que no estaba herido. Chen He suspiró aliviado. Los padres del niño deben estar preocupados. Después de conducir el autobús de regreso al parque, debería enviar al niño a la estación de policía de Hyujian Occidental. El autobús en la ruta 104 había venido de Hyujian Occidental a Hyujian Oriental, por lo que la mujer de mediana edad probablemente había arrebatado al niño de Hyujian Occidental. La vigilancia en el campo no es tan completa, pero no puedo ser demasiado cuidadoso. Chen He abrió el cómic para convocar al conductor fantasma, Tan Junio. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Con el lavado de cerebro de Bai Qiulin, Olzhou y los otros fantasmas, la actitud de Tan Junio se volvió mucho mejor. No era un fantasma malvado, y su muerte se debió a un accidente automovilístico. No había mucho resentimiento en él, y la única emoción que tenía era la conexión con su familia. No me importa. Después de todo, es solo conducir. Es lo mismo sin importar quién sea el jefe, pero si me permites conocer a mi familia, juraré mi lealtad hacia ti. ¿Dónde está tu casa? ¿Por qué? Conduces, e iremos allí ahora. 20 minutos después, Tan Junio salió de una antigua zona residencial. Probablemente porque el deseo en su corazón no era tan intenso, su cuerpo se desvaneció mucho más, como si estuviera a punto de dispersarse. Después de subir al autobús, su cuerpo comenzó a recuperarse. ¿Tan pronto? ¿No vas a quedarte con ellos más tiempo? Chen He estaba leyendo la información en el teléfono negro. Tan Junio había tomado menos 3 minutos. No subí las escaleras. Me quedé afuera del edificio. ¿No quieres verlos en persona? Lo pensé, pero no. Está bien. Si quieres volver en el futuro, solo dímelo con anticipación y podrás volver en cualquier momento. Chen He siempre fue amable con sus trabajadores y los trató como a su familia. Pero debes recordar que cuando el deseo que te mantuvo vivo desaparezca, también será hora de que desaparezcas. Entendido. Tan Junio agarró el volante y encendió el autobús. El autobús llegó al parque New Century a las 4 de la mañana, cuando salía el sol. Cuando el guardia vio a Chen He regresar con un vehículo tan grande, casi se le salieron los ojos de la cara. Después de pedirle a Chen He muchas veces que confirmara que no robó el vehículo y que era solo un accesorio, el guardia finalmente permitió que Chen He ingresara al parque temático. Un autobús público es realmente demasiado llamativo. Chen He volvió a meter a Tan Junio en el cómic y estacionó el autobús en el espacio vacío detrás de la casa embrujada. Déjame ver, ¿qué más he olvidado? Chen He abrió la puerta y miró al niño que yacía en los asientos traseros. Cuando volvían a casa, las pestañas del niño habían parpadeado y sus labios se movieron. Estás despierto, ¿verdad? El chico era listo. Probablemente se había despertado cuando salió el sol, pero había fingido estar dormido. Cuando se dio cuenta de que su truco había sido expuesto, el niño se levantó con timidez. No habló, pero miró a Chen He en silencio. No tengas miedo, soy una buena persona. Ayer te salvé del malo. Chen He tomó la mano del niño mientras bajaban del autobús. Eran las 4:30 de la mañana, 4 horas después de la apertura del parque temático. Chen He calculó y pensó que había suficiente tiempo. Condujo al niño fuera del parque New Century y tomó un taxi hasta la estación de policía. Los padres del niño deben estar preocupados. Esto no puede esperar. Chen He llegó a la estación alrededor de las 5 am. Entró en el lugar con el niño. Cuando el oficial vio a alguien entrar, no le prestaron mucha atención, pero cuando vieron quién era el hombre, se despertaron de inmediato. Chen He, ¿por qué has regresado? Capítulo 553, otro sorteo.
Al ser reconocido por el oficial de guardia, esto era algo que Chen He no esperaba. Tosió una vez y se explicó de inmediato. Cuando me dirigía al este de Jiujian, me topé con un caso de secuestro de niños. Sabes sobre el tipo de persona que soy. Tengo un fuerte sentido de la justicia. Entonces, después de un combate peligroso, finalmente logré rescatar al chico. Aquellos con justicia real nunca dirán que tienen justicia. Los 3 oficiales de la estación de policía se habían reunido. Uno de ellos ayudó a Lee Sanbao cuando manejó el asesinato en la preparatoria Muyan y tuvo una impresión de Chen He. No puedo tomar una decisión sobre esto. Nuestro superintendente e inspector le dijo que mientras el caso lo involucre, tenemos que informarles antes de que podamos tomar una decisión. Ni siquiera es un asesinato esta vez. No debería ser tan grave, ¿verdad? Chen He todavía tenía algo más que hacer. Su plan original había sido dejar al niño e irse de inmediato. A sus ojos, solo los casos de asesinato son graves, ¿eh? Esa es una forma muy peligrosa de pensar. El oficial llamó al inspector Lee y quedaron 2 oficiales. Uno llevó al niño al otro lado de la habitación, mientras que el otro se quedó con Chen He en alerta máxima. Varios minutos después, el oficial que llamó al inspector Lee salió de la oficina y miró a Chen He de manera extraña. ¿Qué dijo el inspector Lee? ¿Puedo irme ahora? Chen He no había dormido en toda la noche, y el parque temático estaba abriendo a las 9 de la mañana. Quería volver corriendo para dormir un poco. Me temo que no. El oficial dejó caer el archivo sobre la mesa. Ayer a las 9 p.m., un par de padres jóvenes vinieron a denunciar la desaparición de su hijo. La imagen de su hijo es similar a la del niño que encontró. No es algo bueno. Te he ahorrado tiempo. Puedes devolverle el niño a su familia. Chen He estaba confundido. ¿Es porque los padres quieren agradecerme en persona? No hay necesidad de eso. No, deseamos obtener su cooperación. El oficial abrió el archivo. Hubo información de varios niños. Estos son los niños que han desaparecido del oeste de Jiujiang en los últimos meses. Hay una similitud en todos estos casos. Todos ocurrieron en una noche lluviosa. Hemos estado siguiendo este caso y, a través de nuestra investigación, dijeron testigos que vieron a una mujer de mediana edad en la escena del crimen. Anoche, cuando el niño desapareció, alguien vio a la misma mujer en la zona. ¿Muchos casos? Chen He sabía que estos casos estaban relacionados con el culpable en el este de Jiujiang, pero se preguntó por qué el culpable necesitaba tantos niños. Sí, estos casos son horribles, y alrededor del área donde ocurrió la desaparición, hay una historia así. Según la historia, cada vez que llueve, aparecerá una mujer de mediana edad con una canasta. Debido a su déficit natural, ella no puede llevar a un niño, por lo que su familia la expulsó de la familia. Desde entonces, odiaba a los hombres y a los niños y usaría muchas formas diferentes para atraer a los niños a los túneles y luego llevárselos. ¿No suena como una leyenda urbana típica? Raramente son reales. Chen He no esperaba que el oficial lo mencionara de repente. A veces, la historia local y la leyenda urbana se basan en eventos de la vida real. No podemos creerlos completamente, pero tampoco podemos ignorarlos. El oficial miró a Chen He. Hay 7 casos de secuestro de niños, y este niño es el único que ha sido encontrado. Eres el único que ha interactuado con el sospechoso, así que necesito que te quedes. Bien, haré todo lo posible para cooperar. Chen He sabía que no podría irse, así que se sirvió un vaso de agua tibia y se sentó. Por otra parte, es una cosa para mí cooperar, pero no puedes seguir pidiéndome que haga trabajo gratis. Al principio, cuando proporcioné la clave para resolver el asesinato en el apartamento Ping'an, al menos la ciudad me otorgó con 50,000. Ahora, ni siquiera recibo una medalla o certificado, mucho menos dinero, ¿no está un poco mal? Al ver lo desvergonzado que era Chen He, el oficial ni siquiera sabía cómo responder. No se preocupe, todo lo que haya hecho será registrado por el departamento. En el futuro, podríamos otorgarle el título de mejor ciudadano o uno de los 10 mejores jóvenes de Jiujiang o algo así. ¿Eres real? Entonces, ¿significa que puedo ir a la televisión? Solo ayúdenos con los casos, y eventualmente, esas cosas vendrán. No hay problema, pero cuando llegue el momento, tienes que ayudarme a tratar con los reporteros. Si tienen que entrevistarme, por favor, hazlo en la entrada de mi casa embrujada. Eso es una especie de promoción, dijo seriamente Chen He. Media hora después, llegó el inspector Lee, y Chen He le contó la historia que había preparado. Dijo que había montado una bicicleta eléctrica solo al este de Jiujiang.
Cuando pasó una parada de autobús, vio a una mujer de mediana edad abrazando a un niño, como si estuviera esperando a alguien. Estaba preocupado por ellos por lo peligroso que era para una madre y un niño esperar solos por la noche. Se detuvo y se ofreció a llevarlos a casa. Durante la conversación, se dio cuenta de lo raras que eran las cosas. El niño no estaba dormido sino inconsciente. Se preparó para llamar a la policía, pero casualmente, su teléfono no tenía batería. Entonces, la mujer de mediana edad escapó porque sabía que había estado expuesta. Chen He la persiguió por un tiempo antes de regresar con el niño porque pensó que la seguridad del niño era más importante. El niño había estado inconsciente cuando estaba en el autobús, por lo que Chen He no estaba preocupado por ser expuesto por el niño. Cuando terminó, los oficiales estaban incrédulos. Fue a andar en bicicleta y se encontró con un caso de secuestro de niños. Este hombre ante ellos, desde cierta perspectiva, ya no podía ser visto como una persona normal. Después de dar una descripción de la mujer de mediana edad, el inspector le acordó dejar ir a Chen He. Sabía que Chen He tenía que operar la casa embrujada por la mañana. A las 7 de la mañana, Chen He fue enviado de regreso al Parque New Century en un automóvil policial. Cuando el guardia vio a Chen He caminar hacia él, olvidó cuántas veces había visto a Chen He ese día. Es casi la hora de apertura del parque. No creo que pueda dormir más. Después de una ducha fría, Chen He se puso un conjunto de ropa limpia y le dio al lugar una breve limpieza. Cuando terminó, Chen He sacó el teléfono negro para estudiar las misiones de prueba. Estas nuevas misiones de prueba se encuentran en el este de Hyujian. Tengo que ir allí si quiero expandir la casa embrujada. El consejo de Xiaobu me advirtió que me alejara de la ciudad de Liwan, pero ella no dijo que no podía ir al este de Hyujian. Esto significa que la mejor solución es evitar Liwan City por ahora y solo ir allí después de que termine los otros escenarios de 3 estrellas y reúna a todas las personas. Incluso con Zanya y Suyin, Xiaobu todavía piensa que no tengo ninguna posibilidad. Parece que aún me falta mi habilidad en comparación con el culpable del este de Hyujian. Chen He pensó en formas de compensar la diferencia. Tengo que desbloquear la última habilidad de Ian Danian lo antes posible. También estaba Ekyulin. Ha consumido Xion Qin y ha ganado un corazón teñido, pero el aumento de poder no es obvio. Necesita consumir más fantasmas. Después de pasar por todos los miembros de la Casa Encantada, Chen He se dio cuenta de que, sin contar a Zanya, era incluso menos poderoso que la Sociedad de Historias de Fantasmas. Si Zanya y Suyin fueran retenidos, estaría en peligro mortal. La cantidad de trabajadores de los que puedo depender es aún muy pequeña. Chen He lo pensó y abrió el teléfono negro. Miró una de las opciones. Puedo obtener nuevos espectros haciendo girar la rueda, pero el problema es que si gano otros 2 espectros, mi título se actualizará. Con Shuyin y Zanya a mi lado, los espectros normales no representan una gran amenaza para mí. Se corresponde con el título favorito de mis espectros actuales. Puedo acercarme a ellos y comunicarme con ellos. Pero si este título se actualiza, eso significa que atraeré existencias más peligrosas para mí. ¿Qué pasa si Zanya y Shuyin no pueden manejarlo? ¿No significa que volveré a una vida de miedo y terror? Capítulo 554, número de teléfono que es besado por los muertos. Chen He pensó en cuando dibujó a Zanya. En ese momento, aún ignoraba la diferencia entre un espectro normal y un espectro rojo. Debido a su valor ciego, había usado su sinceridad para calmar lentamente a Zanya. Ser odiado por Zanya me hará matar. Ser amado por Zanya me hará matar. Tengo que buscar un término medio. Ya es lo suficientemente aterrador tener este conmigo, si atraigo algo aún más peligroso, será demasiado para mí. Después de que su título subiera de nivel, podrían pasar más cosas fuera de control, y esto fue lo que Chen He se negó a ver. Después de ganar 2 espectros más, el título se actualizará, pero desde la perspectiva de la probabilidad, la posibilidad es muy baja, y tengo 2 oportunidades más. Chen He estaba bastante interesado. Miró la rueda de la desgracia en la pantalla y lentamente levantó el dedo. Si hablaba en serio, la rueda de la desgracia era una característica muy importante proporcionada por el teléfono negro. Zanya, Shuyin y Ian Danian, los 3 espectros que había ganado con él, habían sido de gran ayuda para Chen He. Sin ellos, Chen He no habría sobrevivido hasta este día. Hay 2 formas de mejorar mi habilidad. Completar misiones de pesadilla o ganar algo útil de la rueda. Aunque había obtenido el teléfono negro hace bastante tiempo, las cosas que había ganado con él eran espectros o elementos relacionados con espectros. Esto fue bastante incómodo para él.
Quizás cuando gané a Zanya del volante, la trama se estableció en un camino sin retorno. Por la falta de sueño, la cabeza de Chen He estaba pesada. Quizás debería intentarlo una vez. Después de todo, el título solo aumentará después de ganar 2 espectros más. Chen He encendió un cigarrillo y caminó por su casa embrujada. Había hecho todo lo posible para obtener algo bueno del volante. Había tratado de hacer el sorteo al mediodía o al amanecer, y había intentado andar en bicicleta a algún lugar a 1 o 2 kilómetros del parque, pero la realidad demostró que esos esfuerzos eran bastante inútiles. Tal vez debería intentar ir hacia otro lado, o debería esperar hasta la medianoche, la hora del día en que la energía yin es más fuerte, y luego comenzar la rueda en la parte más profunda de la casa embrujada. Después de cierta consideración, Chen He abandonó ese plan. Debería preguntarle al Pen Spirit. Entró en el escenario subterráneo y planeó combinar los poderes del Pen Spirit y la Weeping Statue para ver si ganaría otro espectre. Al abrir la puerta del dormitorio femenino, Chen He vio el bolígrafo que estaba cubierto con cinta de plástico dibujando círculos en el papel por aburrimiento. Mucho tiempo sin verte. Probablemente asustado por Chen He, el bolígrafo se volcó y rodó lejos de Chen He. ¿Por qué estás corriendo? Tengo algo importante que preguntarte. Chen He agarró el bolígrafo y le preguntó si ganaría un espectre de la rueda. Para su sorpresa, estaba a la mitad de su pregunta cuando el Pen Spirit debería ver la señal de colapso. Inmediatamente se detuvo. Luego intentó la misma pregunta con la estatua. El resultado fue el mismo. Mientras involucrara el teléfono negro, los poderes de esos fantasmas irían a la fuerza. Esto seguro es extraño. El teléfono que dejaron mis padres no es normal. Incapaz de hacer trampa, Chen He dejó de dudar. Entró al baño para lavarse las manos y corrió hacia el autobús. Cuando se calmó por completo, hizo clic en la rueda del teléfono. Cuando la rueda se desaceleró, el corazón de Chen He se aceleró. Los gritos que había reunido fueron suficientes para que jugara el volante 5 veces. Si no ganaba un espectre, continuaría hasta quedarse sin recursos. Con un clic, la rueda se detuvo al igual que la aguja. Felicitaciones por ganar el artículo, invitación al juego maldito, posibilidad de ganar 1 centésimo. Invitación al juego maldito. Maldiciones y muertes juegan su papel en este hospital. Nadie sabe dónde está el límite de la humanidad. ¿Una invitación? Chen He lo leyó muchas veces para confirmar que no ganó un espectre. ¿Está cambiando mi suerte? Todo está surgiendo Chen He. Aunque la invitación no es nada buena, al menos es mejor que actualizar el título. Sentado en el autobús, Chen He sintió que el autobús podía traerle buena suerte. Mientras no haya espectros malignos, ahora, esto es lo que yo llamo normal. Chen He suspiró aliviado y volvió a girar la rueda. La aguja se detuvo lentamente, y con Chen He mirando, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Felicidades, favorecidos por los espectros, por ganar el artículo raro, número de teléfono que es besado por los muertos, posibilidad de ganar 5.000. La policía descubrió que, antes de morir, todas las víctimas llamaban a este número. Cuarta victoria de un espeluznante espectro. Felicidades, usuario. Cuando ganes el 5.º espectro, tu título se actualizará automáticamente. Cuando Chen He vio que el teléfono se dirigía a él con su título, espectros favoritos, tenía un mal presentimiento. ¿El número de teléfono que besan los muertos? La posibilidad de ganar es de 5 en 1000, que es menor que Shuyin y Andanian, solo superada por Zanya, así que este es probablemente otro espectro rojo. Chen He se miró las manos en estado de shock. Había ganado otro espectro. Para ser sincero, ya tenía miedo de sí mismo. ¿Está rota la rueda? ¿Todas las probabilidades son falsas? Varios minutos después, Chen He se calmó y se recostó en el asiento. Si gano otro espectro, el título se actualizará. ¿Debería darle otra oportunidad? Los cambios que podrían ocurrir después de la actualización del título eran desconocidos. Cuando obtuve el teléfono negro por primera vez, comencé a interactuar con este mundo en la sombra con su guía. Hasta ahora, no me atrevo a decir que he entendido completamente este mundo. O más bien, cuanto más sé sobre este mundo, más entiendo lo aterrador que es. Capítulo 555, la primera víctima. Esta es la invitación al juego maldito en el hospital abandonado. Parece bastante nuevo, pero da menos miedo que los documentos en el Tixik Hall. Uno de los escenarios de 4 estrellas recientemente desbloqueados por el teléfono negro fue en el hospital central de Shinai. Chen He sintió que la invitación de este juego maldito debería estar relacionada con eso. Guardaré esto por ahora.
Probablemente lo necesite en el futuro. Cheng-He no estaba tan interesado en el juego maldito. Todo lo que quería era el escenario de 4 estrellas. Si alguien se atrevía a maldecirlo, entonces usaría de inmediato el espíritu de la pluma y la estatua llorosa para averiguar la ubicación de la persona y luego cargaría el lugar con sus espectros rojos. Era una persona abierta y nunca confió en tácticas poco claras. Guardando la invitación y el número de teléfono, Cheng-He salió de la sala de apoyo. Cuando llegó a la puerta, Xiaogu y Xuan habían llegado. Cheng-He los ayudó con su maquillaje y regresó a la casa embrujada. Encontró un lugar aislado y convocó a Olzhou y Duan Yue. Ambos han demostrado un talento increíble para enfrentar problemas repentinos, y me lo han demostrado. Hoy, necesito que me ayuden con los visitantes. Por supuesto, no voy a dejar que trabajen gratis. Solo díganme si necesitas algo. Es un honor trabajar para el jefe, y me gusta quedarme con los visitantes. Había un entusiasmo en los ojos de Olzhou. No lo lleves demasiado lejos. Solo necesito que me ayudes a guiar a los visitantes a los escenarios. Hoy, tus roles no son actores sino trabajadores de servicio puro. Cheng-He temía que los dos no lo entendieran y asustaría a los visitantes antes de que incluso entraran en el escenario. ¿Trabajadores de servicio? Tanto Duan Yue como Olzhou parecían bastante decepcionados. Si crees que es demasiado aburrido, puedes sorprender a los visitantes cuando abandonen los escenarios. Cheng-He había pasado bastante tiempo con el grupo de Olzhou. Él conocía sus límites y personalidades, y por eso estaba dispuesto a obtener su ayuda. Este fue un evento sin precedentes. Sé que tu cuerpo se lastimará si apareces a la luz del día, así que esto cuenta como una lesión laboral. Si tienes algún deseo, puedes decirme y lo trataré como una compensación. Cheng-He siempre fue amable con sus trabajadores. Mientras pueda trabajar con ella, no tengo otros deseos. Olzhou intentó agarrar la mano de Duan Yue pero fue abofeteado. Ve a pararte allí, solo estoy actuando contigo. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos real? Cheng-He se quedó allí y se sintió como una tercera rueda. ¿Me estás dando comida para perros? Por favor, ten en cuenta la actitud cuando estés trabajando, o me temo que los otros empleados tendrán algo que decir. Encontró dos conjuntos que no mostrarían sus caras desde el vestuario para Olzhou y Duan Yue. Si es posible, trata de no hablar y no te expongas. Si hay algún problema, llámame. No te preocupes. Olzhou y Duan Yue eran buenos en el servicio al cliente, Cheng-He lo había notado hace bastante tiempo. Con ellos alrededor, sin importar lo que sucediera, tenían la capacidad de manejarlo ellos mismos. Después de dar algunas órdenes más, Cheng-He regresó a la sala de descanso del personal. Si todos los fantasmas fueran como Olzhou y Duan Yue, las cosas serían mucho más fáciles. Puso la alarma y se durmió. La alarma despertó a Cheng-He cuando era casi mediodía. Hora de almorzar. Estirando los brazos perezosamente, Cheng-He salió de la habitación. Duan Yue y Olzhou no decepcionaron. Todo estaba funcionando sin problemas. Como Duan Yue tenía una voz hermosa, era responsable de comunicarse con los visitantes mientras Olzhou hacía pasar a las personas a los escenarios. Para calmar la atmósfera nerviosa, Olzhou incluso hizo algunas bromas para animar la situación. Gracias. Puedes descansar ahora. Después de enviar a Olzhou y Duan Yue nuevamente al cómic, Cheng-He corrió a la sala de vigilancia para verificar la grabación y asegurarse de que no causaran ningún problema. Parece que son más adecuados para este trabajo que yo. Cheng-He salió de la casa encantada para saludar al tío Shu. Eres bastante honesto hoy. Los visitantes tienen muy buenos comentarios. Algunos extranjeros vinieron a visitarnos y dijeron que podías comunicarte bien con ellos. ¿Por qué no me has dicho que entiendes bien el inglés? Había una sonrisa en la cara del tío Shu. En realidad, no tenía muchos requisitos. Estaba satisfecho siempre que Cheng-He no creara problemas. Uno nunca debe dejar de aprender. Incluso he aprendido pintura y violín. Si hay una posibilidad, te lo mostraré. Cheng-He miró las largas filas delante de la entrada y se sintió feliz. Entró en la sala de descanso para ver el progreso de los visitantes. Actualmente, Coffin Village había sido despejado 2 veces. Los visitantes habían encontrado la manera de despejar este escenario. El número máximo de visitantes para un escenario de 3 estrellas fue de 15 visitantes, por lo que encontrarían a las 15 personas antes de ingresar. Luego usaron el tiempo más rápido para encontrar el vestido de novia y lo llevaron a su vez.
Una vez que un visitante estaba asustado hasta que se desmayaba por el espíritu persistente dentro del vestido, las personas a su lado levantaban el vestido y continuaban la maratón. El miembro abandonado sería abandonado y, por el poder de la cooperación, el vestido de novia sería enviado fuera del escenario. Con música de fondo adecuada, la escena parecía bastante inspiradora. Dado que los visitantes han encontrado un método, la dificultad del escenario se ha reducido considerablemente y la cantidad de personas que han superado el escenario solo aumentará. Afortunadamente, Chen He no estaba preocupado. Cuando los visitantes se estaban peinando para aclarar los otros dos escenarios de 3 estrellas, Chen He ya comenzó a planear los escenarios de 3, 5 y 4 estrellas. No puedo esperar el día en que los visitantes entren en el escenario de 4 estrellas. La popularidad de mi casa embrujada probablemente será testigo de otro aumento. La casa encantada cerró a las 6 p.m., y el último grupo de visitantes fue enviado a las 6:30 p.m. Después de limpiar el lugar, Chen He esperó hasta que Xiaogu y Xuan se fueron antes de regresar a la sala de descanso del personal. Con la siesta anterior, no me siento tan cansado. Chen He sacó el papel de su bolsillo. Es hora de ir a buscar a este nuevo empleado. La posibilidad de ganar esto es menor que Ian Danian, por lo que debería ser un espectro rojo. Sacando su teléfono, Chen He estudió el número muchas veces antes de llamarlo. Eran las 7 de la tarde. Todos los trabajadores del parque habían regresado a casa, por lo que el lugar estaba en silencio. El tono de marcado hizo eco en sus oídos. El número todavía estaba en uso, pero nadie lo respondió. Hoy en día, muchas personas ya no usan teléfonos fijos. ¿Cuál es el significado oculto de este número? Cuando sonó por 14ª vez, la llamada finalmente se conectó. Chen He contuvo el aliento. No dijo nada, pero se concentró en escuchar. Hubo un sonido extraño proveniente del teléfono, sonaba como si algo estuviera ardiendo. Con ese pensamiento, Chen He guardó el teléfono negro. Debería seguir girando la rueda cuando la lesión de Zhang ya se haya curado. Sin ella en plena salud, me siento extrañamente inquieto. Chen He se dirigió a la sala de apoyo. Encontró dos cosas dentro de la caja de madera que dejaron sus padres. Un trozo de papel arrugado con un número de teléfono escrito. Comenzó con 010 y terminó con 000. Parece que esta nota ha sido fuertemente apretada antes por alguien. ¿Fue una lucha antes de la muerte? ¿Por qué este número se llama un número besado por los muertos? ¿Encontraré un espectro rojo si llamo a este número? El parque temático se abrirá pronto. Chen He planeaba intentarlo cuando el parque cerrara. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Se giró para mirar el otro objeto. Era un formulario de reserva con el sello del Hospital Central de Xinhai. Detalles como el número de habitación, la tarifa de reserva y el nombre estaban todos vacíos, pero en el cuadro de la fecha, varios números estaban escritos en tinta roja brillante con letra inclinada. Capítulo 556. Mi nombre. La combustión del alcohol y el gas tendría una llama silenciosa. Solo cuando el combustible era de material de madera, tendría este sonido de crujido y estallido. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? 10 segundos después, Chen He se dio cuenta de que todavía no había nadie hablando, por lo que lanzó esta pregunta como una sonda. Una botella cayó al suelo, y sonó como si su contenido se derramara y provocara que el fuego ardiera aún más fuerte. Hola, ¿hay alguien ahí? El teléfono fue respondido, por lo que esto significaba que alguien tenía que estar cerca del teléfono. ¿Es esto un incendio? ¿Estás bien? Por favor, dime tu ubicación de inmediato. Chen He se estaba poniendo nervioso y gritó en voz alta. El fuego aún ardía, y luego una voz diferente atravesó la llama rugiente. ¿Puedo hablar contigo un momento? La voz del hombre era agradable pero ronca. Claro, ya que no tengo nada que hacer en este momento de todos modos. Chen He había tenido miedo de que la otra parte se negara a comunicarse. Mientras hubiera comunicación, podría obtener información útil. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Después de mucho tiempo, su respuesta llegó. No lo sé. La persona habló lentamente como si estuviera pensando constantemente. Chen He podía escuchar el temblor en la voz de la persona. Estaba inestable. Chen He no se atrevió a correr la boca más al azar, provocó al hombre. ¿Hablamos de algo feliz? Hay muchas cosas felices. Todos están felices, y sé que debería ser feliz, pero por alguna razón, no puedo ser feliz. Solo relájate, entonces ¿qué tal si compartimos algunos de nuestros mejores recuerdos? ¿Recuerdos? El hombre volvió a quedarse en silencio, pero el sonido del fuego ardiendo se hizo cada vez más claro.
Cuando era joven, mis padres seguían discutiendo por el bien de la vida. Cuando escuchó eso, Cheng-he supo que algo andaba mal. Este no era un recuerdo feliz. Quería interrumpir al hombre, pero el hombre del otro lado del teléfono no parecía que fuera a detenerse. Mi madre fue muy estricta conmigo porque quería lo mejor para su hijo. Siempre he sido un niño obediente. Un poco tímido y no me gustaba hablar. Cuando estaba en la escuela primaria, era bastante bueno en mis estudios, pero desafortunadamente, a lo largo de los 6 años, solo obtuve 3 premios de buen estudiante. Durante la escuela secundaria, mi inglés era muy malo y mi resultado fue promedio. Durante el tercer año, mi madre me encontró un tutor de inglés para la enseñanza individual. Tuve que asistir a clases después de la escuela hasta las 9:30 p.m. Llegado a casa, serían alrededor de las 10 de la noche. El tutor fue un muy buen maestro. Obtuve 95 calificaciones en mi inglés, pero no obtuve resultados igualmente buenos para matemáticas y chino, las materias en las que se suponía que era bueno. Sin embargo, en general mi resultado aún fue al principio de la clase. Si no recuerdo mal, la calificación total fue de aproximadamente 560 puntos. Con ese resultado, podría postularme a toda la escuela secundaria que no sea Siyui High. En realidad, realmente no entiendo por qué necesitamos etiquetar a los niños. Siyui High fue la mejor escuela secundaria, y me faltaba la marca por más de 20 puntos. Si quería ingresar a Siyui High, tenía que desembolsar matrícula, que fue de 18,000 RMB. El salario mensual de mis padres era de 4.000 yuanes. Para darme una mejor ventaja, obtuvieron este dinero para enviarme a Siyui High. ¿Debería estar agradecido? No lo sé. Tal vez fue la sensación de culpa, pero trabajé muy duro durante los primeros 3 meses que ingresé a la escuela. Tenía miedo de estar expuesto, miedo de que otras personas descubrieran que no había entrado allí con mis propios resultados pero por dinero. En realidad, otras personas tal vez ni siquiera se hayan preocupado por eso, pero tal vez solo soy alguien que es naturalmente orgulloso o tal vez no quiero ser el mismo que ellos. Para el primer examen, mis resultados fueron más altos que el promedio, y estaba feliz. Trabajé aún más duro. Pero para mi examen de mitad de año, mi resultado bajó a un promedio más bajo. No pude encontrar la razón. Tal vez fue mi método de estudio o tal vez simplemente no estaba haciendo el esfuerzo suficiente. ¿Qué más podría hacer sino seguir adelante? Cuando salió el resultado del último examen, mi resultado cayó aún más al final de la clase. Un buen estudiante se convirtió en el peor estudiante. La identidad había cambiado, pero la mente necesitaba un tiempo para acostumbrarse a la situación. Mi mente también se adaptó a este cambio, luego cambiaría de un estudiante normal a un mal estudiante. Soy un tipo extraño, del tipo que tiene un fuerte sentido de orgullo y arrogancia. Cuando nos llamaron para elegir la corriente en la que queríamos concentrarnos, me enamoré. Era algo difícil de explicar, pero me sentía feliz cada vez que la veía. Era del tipo de estudiante buena y muy trabajadora. Se presentaba a clase temprano en la mañana. La clave de nuestro salón de clases era con el monitor, así que me despertaba temprano todas las mañanas para poder llegar a la escuela antes que el monitor. Y saltó a la habitación a través de la ventana del aula para ayudarla a abrir la puerta. Hubo muchas cosas similares. Cuando iba a la cafetería a comprar el almuerzo por la tarde, tomaba mi libro de texto en inglés y lo estudiaba mientras me apoyaba en el pasillo. Quería verla caminar de regreso de la cantina al salón de clases. En realidad, es bastante vergonzoso porque, aunque estudié el libro de texto durante todo el semestre, en el examen de inglés, solo obtuve calificaciones en los años 30. Los resultados del examen empeoraron cada vez más. Fui constantemente uno de los peores 10 estudiantes de la clase durante el tercer año, cuando todos los estudiantes dieron todo y lucharon como si no hubiera retorno, mi interés era leer y escribir. Leí todo tipo de libros, no relacionados con la escuela. Novelas web, revistas, novelas de ciencia ficción y novelas de suspenso, tanto local como en el extranjero. Después de leer tanto, un mundo se construiría en mi mente, un mundo que era mío. Esa fue también la primera vez que abrí una cuenta de escritor para mí en línea y comencé a intentar escribir algunas cosas. Todavía había más de 100 días para el examen de la escuela secundaria, pero incluso los amigos que se quedaron en el cibercafé comenzaron a retirarse para concentrarse en su estudio. Sin embargo, todo lo que me enfoqué fue en mi historia y mi escritura. Durante una de las asambleas de la escuela, el director estaba parado en el escenario. Lo miré y pensé en los libros que me gustaban, los autores que admiraba.
Quería ser como ellos, para construir un mundo que muchas personas apreciarían. El examen había terminado y había dos formas de entenderlo. Uno terminó el examen y el otro fue que mi vida había terminado. Obtuve el puntaje suficiente para la escuela vocacional. En comparación con aquellos que querían dar otra oportunidad al examen, decidí aprovechar esta última oportunidad para confesar mi amor. Pero hasta hoy, no lo dije porque ese día vi a la niña a quien me gustó reunirme con el monitor. Fui a cortarme el pelo hasta quedarme calvo. Como el único estudiante de Silloi High que iba a una escuela vocacional, tenía que tener mi propio estilo, seguir mi propio camino. Planeaba aislarme de mis antiguos compañeros de clase, probablemente porque cuanto mayor es el orgullo, más le disgusta la compasión de los demás. Incluso si era un mal estudiante, era un mal estudiante con un sueño. Después de llegar a la escuela, la escritura se convirtió en mi vida. Planeaba escribir una epopeya que combinara todos los elementos de la gran escritura que me había precedido. Había leído muchos libros, así que sabía un poco de todo. Puse el manuscrito que escribí en internet. Fue cuando recibí mi primer contrato. Mi trabajo tenía más de 300,000 palabras, pero nadie lo estaba leyendo. Luego, traté de contarles mis otras historias, pero todas fueron rechazadas. Durante la segunda mitad del tercer año, algunos de los estudiantes comenzaron a enfocarse en mudarse a la universidad o estudiar para convertirse en maestros. Fui a un lugar lejos de casa para comenzar mi pasantía. La fábrica donde trabajaba mi padre cerró. El antiguo CEO fue enviado a la cárcel durante 10 años debido a actividades ilegales, por lo que solo el salario de mi madre mantenía a flote a la familia. Ella ganaba menos de 2.000 al mes. Para la pasantía, elegí el lugar más alejado de casa porque el salario era el más alto y estaba cerca del océano. Cerca de 33 personas de nuestra escuela optaron por realizar su pasantía en esta empresa. Ya que era un trabajador de primera línea y era un trabajo de fábrica, había una interacción constante con los lodos de gas y cobre. Un mes después, solo quedaban 16 personas. Debido a razones profesionales, me trasladaron a otro departamento. El trabajo no fue fácil, pero aún así fue aceptable. Poco a poco, me acostumbré al estilo de vida. El líder pensó que aunque a este niño no le gustaba hablar, él era honesto y serio, por lo que mi pasantía terminó antes que otros, y me convertí en un trabajador oficial. Trabajé 8 horas diarias con un día de descanso cada semana. Después de acostumbrarme a esto, comencé a preguntarme, ¿voy a trabajar así para siempre? ¿Cómo puedo no tener sueños para mí? Comencé a escribir de nuevo. Después de un turno de 8 horas, escribiría 4.000 palabras por noche, sin ningún lector ni apoyo. Incluso esos comentarios burlándose de mí no totalizarían hasta 4.000 palabras. Si no lo hiciera escribir, nada cambiaría. Escribir era agotador, pero me gustaba escribir. Quizás los dioses se apiadaron de los trabajadores. Había pocos lectores, pero el enamoramiento que tuve en la escuela secundaria de repente me contactó a través de internet. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, escuché de otra amiga que había roto con el monitor. Sin embargo, me había centrado demasiado en la escritura para preocuparme por eso. Entonces, comenzamos a reconectarnos. Durante el receso anual, fui a visitarla a ella y a su universidad. La escuela vocacional y la universidad no eran tan diferentes, o al menos no pensé que fuera tan diferente. Sin embargo, cuando ella continuó estudiando para sus maestros y doctorados, entonces pensé que la diferencia era bastante grande. Olvidé lo que dije el día de la confesión. Ni siquiera podía recordar la fecha, pero la conclusión fue que no éramos compatibles. No podía decir que estaba decepcionado. Me puse de nuevo en el trabajo y la escritura. Finalmente, el libro fue contratado. Todavía no había lectores, y recibía poco más de 600 para mi escritura todos los meses. 600 de eso eran de escritura constante en lugar de popularidad. Luego, busqué mi libro en línea y lo encontré en muchos sitios web de agregadores. Estaba muy enojado. Rogué e informé. Hice todo lo posible para encontrar a las personas que robaron mi escritura. El sitio web tenía un foro para lectores, y fue aún más animado que el foro oficial. Después de hacer amistad con la persona en línea, le dije que eliminara mi libro de inmediato, o tendría que recurrir a acciones legales. Él me ignoró. Encontré otros sitios de agregadores y me di cuenta de que el usuario que usaba la misma cuenta, así que traté de razonar con él. Todavía me ignoró. Finalmente, por primera vez en mi vida, alguien tan orgulloso como yo le rogué. Yo era el escritor oficial, pero tenía que rogarle a este agregador.
Le dije que ni siquiera le exigí que retirara el libro. Solo le pedí que no actualizara al mismo tiempo que yo. ¿Podría esperar? Durante 3 días después de que subí la versión oficial. Si no podía hacer 3 días, ¿podría darme un día? Le supliqué. Incluso comencé un hilo en el foro, diciéndoles que solo ganaba 600 por mes, y si a la gente realmente le gustaba la escritura, esperaría que apoyaran al verdadero autor. Las respuestas dijeron que estaba manipulando sus sentimientos, llamándome nombres. Un verdadero autor no se habría preocupado por estas cosas, no es de extrañar que no fuera popular. La persona que abrió el agregador no me respondió, y yo no respondí a los lectores. Salí del navegador web y comencé a escribir mis 4000 palabras para el día. Todos los días, 4000 palabras, y tenía que actualizar a diario para ganar el premio de 600, ese 600 fue todo el premio que recibí por mi arduo trabajo. Después de una semana, cuando estaba trabajando, hubo un mal funcionamiento en el trabajo. Me rompí el dedo medio de la mano derecha. El hueso se rompió y solo 2 capas de piel estaban conectando el dedo. El accidente ocurrió a las 2 p.m. y salí del hospital a las 8 p.m. Regresé a la habitación. Abrí la computadora y seguí escribiendo con 9 dedos. 4000 palabras diarias, solo al actualizar diariamente podría ganar 600 este mes. A la mitad del capítulo, con solo 3000 palabras escritas, me desplomé de repente. Me desplomé en el teclado y lloré como un perro. ¿Qué estaba haciendo? Luego llegaron las vacaciones. Regresé a casa. La niña me invitó a cenar, y después de la cena, fuimos a ver una película. La película era una historia de amor. El personaje masculino dio su vida por el personaje femenino, pero el personaje femenino todavía terminaba con el segundo personaje masculino. Parecía verme en la pantalla y dejé todo. Puse el regalo que había recogido especialmente para la noche en el puente y me puse en cuclillas en el camino hasta la medianoche. Las personas que pasaron por allí deben haber pensado que era muy raro. Llegué a casa. Al día siguiente, volé a Zhuhai. Trabajar, escribir, honestamente no puedo decirte lo que me mantenía con vida en ese momento. Comencé a escribir un nuevo libro, y había pasado otro medio año. Al igual que lo que dije antes, Dios tiene misericordia de los trabajadores, y tuve el mejor período de mi vida. Me encontré con una lectora que era 5 años más joven que yo. En ese momento, ella todavía estudiaba mientras yo trabajaba, y la distancia entre nosotros era la mitad de China. Cuando fui a conocerla por primera vez, llegó un tornado y el avión no podía volar. Casualmente, antes de que este tornado se fuera, otro tornado se acercaba. Sinceramente, no podía creer mi suerte. En ese momento, me dijo, si no podía llegar ese día, significaba que no podríamos estar juntos. Y luego, ocurrió un milagro. Hubo un breve período entre los dos tornados cuando se permitió el avión para volar. Ese fue mi primer romance real. Todo lo que hicimos fue el primero. La primera vez que sostenía la mano de alguien, la primera vez que tenía una cita, la primera vez que iba al parque temático, la primera vez que pasaba por una casa encantada, la primera vez que tomaba el metro juntos, besos por primera vez, no la preocupé demasiado y oculté mis muchas debilidades lejos de ella, como el dedo que había perdido, mi formación académica y el libro que no era tan bueno como me di cuenta. Tenía muchas cosas que quería decirle, y nos unimos. Estaba muy feliz cuando estaba cerca de ella. Luego escribí una novela web sobrenatural, y se hizo sorprendentemente popular. El cielo finalmente me estaba sonriendo. Los días brillaban, la dulzura lo había hecho después de años de amargura. Mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pude ver al mal estudiante parado en la asamblea mirando a la gente en el escenario, salió de la memoria para agradecerme. Gracias por no rendirse. Finalmente, está junto a esos autores que admiraba. Este fue el momento más feliz de mi vida, pero los momentos más felices son siempre los más cortos. Cada año, el sitio web tenía una competencia para elegir al mejor recién llegado. Con mi resultado, pensé que mi lugar estaba garantizado, pero me encontré con un tramposo. Con una victoria aplastante, gané el premio, pero tuve que gastar alrededor de 400,000 RMB para ganarlo. Alrededor de 100,000 RMB provino de donaciones de los fanáticos, pero el resto vino de mi propia billetera. Vendí mi propia casa por esto. He resuelto todo antes de tomar esa decisión. Si se informara de mi libro, iría a buscar al tramposo, lo mataría, y luego encendería un fuego y quemaría todo, incluyéndome a mí. Afortunadamente, el libro no fue prohibido. Sin embargo, después de ganar el premio, de repente sentí que mi mundo se había oscurecido.
Se suponía que era un evento de celebración, pero no pude sonreír. Todos estaban felices, así que hice todo lo posible por sonreír. Mi sueño se hizo realidad, pero sentí que faltaba algo. Cuando me comunicaba con la gente, veía cómo se les abría la boca y caía en ellos como si fueran agujeros negros. Me quedaba con las personas que amaba, pero rechazaban mi preocupación y mis sentimientos. Algo debe estar mal. El sonido del fuego creció, y algo como una cómoda fue derribado. La voz del hombre se alejó más del teléfono, y lo último que escuchó Chenge fue: este fuego seguro es brillante. Capítulo 557. Lobita. Hola. Hola. ¿Dónde estás ahora? Puedo ayudarte, puedo ayudarte. Chenge gritó por teléfono, pero su única respuesta fue el sonido del fuego ardiendo. Cálmate, tienes que calmarte. Agarró el teléfono con fuerza y abrió la puerta de un puntapié, corriendo al edificio de oficinas más alto dentro del parque. Corrió con todas sus fuerzas hasta el techo. Se paró en la parte más alta del parque y miró hacia Hyujian. Había luces de letreros de neón, de edificios, de farolas y de autos, pero no podía ver ningún incendio. Sin embargo, en el otro extremo del teléfono, la llama se elevaba y envolvía todo, lo que provocaba el sonido del crujido. El fuego se estaba extendiendo. Hola, no sé si puedes escucharme o no. Solo quiero decirte que puedo ayudarte. Hay personas en este mundo que están dispuestas a ayudarte. La línea estaba llena de estática. Parecía como si el fuego hubiera quemado la línea telefónica. No hubo respuesta y la llamada finalizó. Al escuchar el tono de ocupado en el otro extremo, Chenge se sintió bastante inquieto. La última declaración del autor probablemente había sido su propia imaginación. Su determinación y perseverancia no condujeron a una recompensa. Después de que el sueño se derrumbó, su estado mental probablemente también se derrumbó. Sosteniendo el riel en el borde del edificio, Chenge miró hacia el horizonte. Varios minutos después, con un poco de esperanza en su corazón, volvió a llamar a ese número. Sabía que la posibilidad no era grande, pero al menos quería intentarlo. El tono de marcado comenzó nuevamente junto a sus oídos, y Chenge no tenía idea de cuánto tiempo duraría. Chenge suspiró para sí mismo, y justo cuando estaba a punto de colgar, la llamada se conectó de repente. Hola. Era una voz completamente diferente que provenía del otro extremo. ¿Marqué el número equivocado? Chenge miró inconscientemente el número. Todos los dígitos eran correctos, pero el fuego crepitante había desaparecido y en su lugar había un silencio misterioso. El mismo número pero un sonido diferente. Chenge comenzó a calmarse. Pensó en la introducción de que el teléfono negro había dado este número. La policía descubrió que, antes de morir, todas las víctimas llamaban a este número. Hay más de una víctima. Después de darse cuenta de eso, Chenge ajustó rápidamente sus pensamientos, cambiando su voz y tono. Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Como no tenía idea de cuál era la experiencia de la otra persona, eso era lo único que Chenge podía decir en esas circunstancias. ¿Quieres ayudarme? Eso no es necesario, gracias. La voz en el otro extremo sonaba débil como si se estuvieran durmiendo. No suenas tan bien. Chenge se sintió extrañamente ansioso. La persona estaba demasiado tranquila, y esto le recordó al autor de antes. Entonces, ¿te importaría decirme dónde estás ahora? Si quieres encontrar a alguien con quien hablar, puedo contactarte de inmediato. No hay suficiente tiempo. El hombre habló muy despacio. Si realmente quiere ayudarme, puede decirle a mi casera que el pago de la factura de servicios públicos se coloca encima de mi equipaje. Buena. Entonces, ¿cómo puedo contactarla? Chenge escuchó al hombre, y parecía que estaba dejando atrás su voluntad. Entendió que la casera era la mejor apertura que tenía para encontrar la ubicación del hombre. Ella vive en el área residencial que está a la izquierda del parque temático Fairytale. El sexto edificio y el primer piso. El hombre sonaba cansado y débil como si incluso hablar fuera algo agotador para él. ¿Parque temático de cuento de hadas? La ubicación del parque cruzó por la mente de Chenge. Estaba ubicado en la parte sur de Hyujian. Era un parque temático que atendía específicamente a niños, pero luego se cerró por alguna misteriosa razón. Entonces, ¿tienes su número de contacto? Me temo que no puedo encontrar su lugar. Chenge se dirigió hacia la salida del edificio sin perder tiempo. Estaba listo para ir personalmente al sur de Hyujian para echar un vistazo. Estaba en juego una vida humana, por lo que no colgó e intentó extender la conversación. Escuchando tu voz, siento que tienes mucho sueño. ¿No dormiste bien anoche?
No he dormido bien en mucho tiempo. El hombre rió. No sé por qué, pero parece que no puedo operar por la mañana. Sin embargo, por la noche, mi mente comienza a divagar por lugares extraños. Me muevo y me giro en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Entiendo tu dolor. Tengo problemas para dormir bien por la noche. A menudo paso el tiempo preguntándome por toda la ciudad por la noche. Cheng-he podía compartir su dolor y, técnicamente, estaba diciendo la verdad. El hombre parecía haber encontrado un espíritu afín en las sinceras palabras de Cheng-he. ¿También sufres de insomnio? Sí, mis padres desaparecieron hace unos 6 meses, e incluso ahora, ha habido 0 pistas. Paso mi vida diaria con dolor y ansiedad. Solo puedo confiar en que otros encuentren un poco de consuelo para mi corazón. En este punto, el tono de Cheng-he cambió de repente. Pero no me rendiré. Cuando los encuentre, les contaré en voz alta la ira y la preocupación que tengo en mi corazón y luego correré hacia sus brazos. Espero que te reúnas con ellos pronto. La voz del hombre se suavizó, pero su condición sonaba peor y peor como si pudiera colapsar en cualquier momento. ¿Puedes contarme tu historia? Solo trátame como un extraño que está pasando. Cheng-he se dio cuenta de que ya era hora, así que trató de hacer esta pregunta. Mi vida es bastante aburrida. El hombre lo pensó y respondió con esta respuesta. La vida es aburrida y sin sentido. La tarea para todos es aplicar el significado de uno para que la vida no tenga tanto sentido. Cheng-he ya salió corriendo de la oficina y corría hacia la entrada del parque. Tal vez. Mi nacimiento fue un accidente. Fue mi padre quien me crió. Trabajó muy duro y tenía un pequeño salario. Era como cualquier hombre al azar que ves en la calle, una persona muy normal. La voz del hombre disminuyó, pero la velocidad de sus palabras no cambió mucho. Fui un niño débil desde el momento en que nací, y por eso le di muchos problemas. Solo empeoró después de ingresar a la escuela primaria. Era un niño estúpido y no podía hacer nada bien. Incapaz de concentrarse en clase, y nadie quería ser mi amigo. El hombre respiró hondo antes de continuar. Inicialmente, los maestros pensaban que yo era solo un niño silencioso, pero de hecho, no me gusta la compañía de las personas. Sin embargo, un día, el maestro llamó a mi padre a la escuela y le sugirieron que me llevara. Para ver a un médico. ¿Ver un doctor? Sí, el resultado del análisis fue que sufro del síndrome Nobita gigante. Es un nombre interesante, y cuando lo escuché por primera vez, pensé que era bastante divertido. El hombre se echó a reír, pero Cheng-he no pudo escuchar ninguna alegría. Cheng-he también escuchó esta enfermedad por primera vez. Gigante y Nobita eran personajes de cierto cómic, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas exactos de esta enfermedad? Otros países llaman a esta enfermedad o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El Nobita representa el déficit de atención y es el síntoma que sufro. En ese momento, no sabía nada de esta enfermedad. Cuando volví a la escuela, los otros estudiantes solo sabían que estaba enfermo, pero realmente no entendían qué tipo de enfermedad era. En realidad, cuando la gente quiere aislarte, cualquier cosa es una razón suficiente, y tener una enfermedad mental fue la excusa perfecta para ellos. Cuando el hombre dijo estas cosas, sonó tan tranquilo como si no estuviera relacionado con la persona que estaba describiendo. Después de terminar la escuela secundaria, detuve mi educación porque me sentía culpable hacia mi padre. Encontré muchos trabajos, pero siempre me despidieron debido a mi enfermedad. Empecé a tener miedo de las personas y mi enfermedad se exacerbó. Al final, se convirtió en depresión grave y me enviaron a un asilo para buscar tratamiento. En ese momento, tenía poco más de 20 años. No solo no podía ayudar a mi pobre padre, sino que era como una sanguijuela, que lo chupaba vivo con las muchas circunstancias. Lo pensé por mucho tiempo y finalmente decidí irme. Cargué todo lo que quiero decirle a mi padre en línea y lo configuré como una publicación retrasada. El hombre respiró hondo. Si hubiera dejado todo ese día, tal vez la tragedia más tarde no hubiera sucedido. No lo pienses. Solo tendrás esperanza si estás vivo. Cheng-he ya había subido al taxi y le dijo al conductor que llegara al sur de Jiujiang lo más rápido posible. Me salvé, pero durante mi coma, las palabras que había establecido se publicaron en línea. Era la primera vez que recibía tanta atención y preocupación. Estaba abrumado. Después de recuperarme, me conecté en línea para hacer algo aclaración. Me disculpé con todos por crear el problema. Mucha gente me consoló, diciéndome que mientras estuviera bien, no les importaba el problema, pero también vi muchos mensajes privados. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué sigues aquí?
Estaba planeando encender un palo de incienso para ti, así que por favor muere. El suicidio con pastillas para dormir no es un buen método. Escúchame, si eres realmente serio, deberías probar el veneno para ratas. ¿No podrías haber muerto en silencio? Estaba confundido. No conocía a esas personas, entonces ¿por qué tantos de ellos deseaban que muriera? ¿Mi muerte les traería felicidad? La voz del hombre vino y se fue. Incluso Cheng-he se sintió disgustado al escuchar esos comentarios. No debes dejar que tengan la satisfacción. Cuanto más desean que mueras, más tienes que vivir una vida feliz. Vive tu vida con una sonrisa y demuéstrales que están equivocados. El hombre del otro lado se rió ligeramente. Eres una persona interesante. Honestamente, admito que tuve un conflicto por un período de tiempo, pero vi la luz después de conversar con mi padre. A él no le importó mi enfermedad y no le importó que me estuviera desacelerando. Derribado, solo quería que yo estuviera vivo, diciendo que siempre podía depender de él. En ese momento, tenía 22 años. Las palabras de mi padre me dieron el mayor aliento. No fui inútil. Pude lograrlo. Cooperé completamente con el tratamiento, y 3 meses después, me dieron de alta del hospital. El padre sabía sobre mi condición, sabía que estaría nervioso con las personas, así que fue a buscarme un trabajo que no necesitaba para interactuar con las personas. Me hizo fingir que era un personaje gigante de dibujos animados en un parque temático para niños. En mi primer día de trabajo, un trabajador del parque temático me llevó al almacén y me dijo que escogiera de la montaña de disfraces de dibujos animados. El disfraz de Doraemon me llamó la atención de inmediato. Tenía una cabeza grande y dentro había un pequeño ventilador. La razón principal fue porque me diagnosticaron el síndrome de Nobita gigante, y sentí que Doraemon siempre podía traer buena suerte a Nobita. Después de un entrenamiento simple, me enviaron a trabajar. Todos los días, mi trabajo consistía en ponerme el disfraz de Doraemon y jugar con los niños que vinieron al parque temático. Incluso tenía dulces y pequeños regalos escondidos dentro de mi bolsillo para compartir con los niños. Me da esa sensación. Al ver las sonrisas en los rostros de los niños, sonreía involuntariamente. Escondiéndome dentro del disfraz, me gustaba la sensación de seguridad. Dejé de tener miedo de las personas e incluso fui activamente a acercarme a los visitantes. Pensé que el trabajo fue hecho a medida para mí. Te dije que Doraemon siempre traería buena suerte a Nobita. Trabajé allí durante mucho tiempo. De vez en cuando, mi padre venía a visitarme en silencio. En realidad, lo sabía todo el tiempo, y cada vez que estaba cerca, me ponía muy serio porque no quería que él se sintiera como suyo. Hijo es una persona inútil. La voz del hombre temblaba. Bostezó y bostezó como si tuviera mucho sueño. Cuando tenía 25 años, mi padre vino a mí. Me dijo que estaba orgulloso de mí. La vida no me había golpeado y ya era mucho mejor que muchas otras personas. Creía que tenía el coraje de continuar esta vida, y luego me dijo que eso significaba que se sentía lo suficientemente bien como para dejarme y trabajar en otro lugar. Su amigo le había presentado un trabajo bastante lucrativo. En ese momento, no lo hice. No cuestiono nada. Cada semana, hablaba con él por teléfono, pero gradualmente, me di cuenta de que había cambios en su voz. Un día, pedí un día libre en el parque temático. Fui a este lugar y encontré a su amigo. Sin embargo, el hombre dijo que no le presentó ningún trabajo a mi padre y que mi padre no estaba allí. Regresando a casa lo busqué durante mucho tiempo y finalmente lo encontré en un viejo departamento alquilado. El lugar apestaba a medicina china. Parecía tan delgado y frágil. No fue hasta entonces que supe que sufría de leucemia. Había estado luchando en silencio. Como no tenía dinero para el tratamiento, tuvo que depender de la medicina tradicional. Medicina, encontró la excusa de irse a trabajar porque no quería preocuparme. Mi padre finalmente se fue. Sentí que era un hijo tan inútil. La única razón por la que encendí en ese entonces fue para que mi padre disfrutara de una vida tranquila, pero no pude hacer eso. No había emoción en la voz del hombre, pero el corazón de Cheng-he no se sentía tan bien. Entendí que mi padre hubiera querido que continuara, así que hice mi mejor esfuerzo para sobrevivir. Sin embargo, faltaba algo. Cuando tenía 27 años, el parque temático tuvo que cerrar debido a varias razones. Intenté lo mejor era aferrarse a todo, pero en última instancia, solo era un Nobita, no un Doraemon. En realidad, el disfraz de dibujos animados era muy incómodo. Hacía mucho calor en el verano y tenía que usar otra capa adentro o de lo contrario el pelaje se pegaría a la piel.
Sin embargo, una vez que tuve que quitármelo, me encontré extrañándolo. Al usarlo, era Doraemon a los ojos de los niños. Tenía un sinfín de dulces y regalos en mi bolsillo multidimensional, pero después de que se despojó del disfraz, me convertí en nada más que una novita. Después de tantos años, me di cuenta de que en realidad no había cambiado. Todos los días, peleaba conmigo mismo, pero nunca gané realmente. Este año, tengo 30 años, y ya no quiero estar tan cansado. Yo solo quiero dormir tranquilo. La voz del hombre se hizo cada vez más baja hasta que Chen-He no pudo escucharla más. Hey. No te duermas todavía. Chen-He estaba preocupado de que una vez que el hombre se durmiera, ya no se despertara más. El taxi condujo por la autopista. Chen-He todavía estaba lejos del hombre. Por favor, no duermas. Estaré allí en un minuto. La voz de Chen-He creció, pero la respuesta del otro lado disminuyó. Se sentía como si el hombre realmente se hubiera quedado dormido. Chen-He no se atrevió a colgar, e instó al conductor a conducir más rápido. Media hora después, finalmente llegó al lugar que el hombre había mencionado. Chen-He entró corriendo al edificio y llamó a la puerta de la casera. Después de un tiempo, la puerta finalmente se abrió. Hola. Estoy buscando un hombre, de unos 30 años, es bastante tímido. Chen-He dio toda la información que había logrado obtener del teléfono. Sin embargo, solo estaba a medio camino cuando la expresión de la mujer que abrió la puerta cayó. ¿Por qué lo estás buscando? ¿Dónde está él ahora? Su situación es muy peligrosa. ¿Eh? La mujer miró a Chen-He extrañamente. El hombre ya está muerto. Encontró un disfraz de caricatura y corrió solo al parque temático cerrado para niños. Cuando la policía lo encontró, ya era demasiado tarde. ¿Cuándo fue esto? Chen-He no había colgado. El teléfono estaba al lado de su oreja. Hace varios meses. Al hombre le gustaba estar solo y no tenía amigos. Se fue de repente. Ni siquiera pagó su factura de servicios públicos. La mujer dio un paso atrás y comenzó a cerrar la puerta. Entonces, iré al parque temático para echar un vistazo. Chen-He asintió, y le recordó algo cuando estaba a punto de girar. Por cierto, esa factura de servicios públicos, puedes ir y mirar a través de su equipaje, debería estar allí. ¿Equipaje? Los ojos de la mujer en Chen-He se volvieron aún más extraños. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu relación con él? Soy su amigo. Chen-He salió corriendo por el pasillo hacia el parque temático para niños abandonado. Capítulo 558, Escalera al cielo. La puerta oxidada estaba bien cerrada. Chen-He retiró el letrero que anunciaba que el parque estaba cerrado y entró en el parque temático para niños abandonado. La puerta del arco iris que se estaba despegando, la fuente sin agua y el tío vivo que ya no podía girar, nadie había entrado en este lugar por mucho tiempo. Chen-He se movió y finalmente se detuvo en la entrada del almacén. Dentro de la habitación que olía a moho y hongos había un traje de Doraemon que estaba viejo y desierto. Hola, ¿sigues ahí? Chen-He aún no había colgado, pero no hubo respuesta del otro extremo de la línea. Entró en el almacén y recogió el disfraz de personaje. Sostuvo la cabeza del disfraz en un brazo. Te cuidaré el disfraz por ahora. Descansa bien, te lo mereces. Te despertaré cuando salga el sol en el horizonte. Chen-He encontró una bolsa grande en el almacén y colocó el disfraz dentro. Cuando estaba doblando el disfraz, descubrió que había una fotografía colocada dentro del bolsillo del disfraz. Parecía haber sido tomado en el hospital. Un padre muy joven fue capturado hablando con el médico, y había un niño tan delgado como un palo escondido detrás del joven padre. Después de guardar la fotografía, cuando Chen-He se volvió para revisar el teléfono, se dio cuenta de que la llamada ya había terminado. Olvidé preguntar su nombre. Chen-He revisó su mente y se dio cuenta de que ni el artículo en línea ni la casera se habían referido al hombre por su nombre. Parecía existir solo dentro del disfraz del personaje. La gente solo lo conocía como el Doraemon en el parque temático para niños que amaba mucho a los niños. Sosteniendo el teléfono, Chen-He miró el número de teléfono. Había llamado al número 2 veces, y le habían contado 2 historias de vida diferentes de 2 víctimas diferentes. ¿Cuál es el significado de este número de teléfono? ¿Por qué las víctimas llamarían a este número antes de morir? ¿Cómo encuentro este espeluznante espectro que gané de la rueda de la desgracia? Chen-He lo pensó, pero no encontró respuesta. Decidió seguir llamando al número. Sostuvo la bolsa grande con el disfraz de personaje en una mano y usó la otra mano para llamar al número misterioso.
Desde la perspectiva de la probabilidad, el espeluznante espectro que he ganado esta vez debería ser más poderoso que Olzo y tío Ian. El tono demarcado sonó durante varios segundos antes de que se contestara la llamada. Con sus dos experiencias anteriores en mente, Chen He preguntó directamente. Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? El otro lado del teléfono estaba muy ocupado, y Chen He podía escuchar el sonido de los trenes que pasaban por las vías. Después de que el sonido de los trenes desapareció, el teléfono volvió a quedarse en silencio y, en el fondo, sonó como si los niños estuvieran recitando algo. Hola. Chen He sostuvo la bolsa mientras salía del parque temático para niños. Llamó a un taxi y le dijo al conductor que se fuera del parque por ahora. Le daría la dirección exacta más tarde. El sonido del viento aullando llegó a través del teléfono. No instó a la otra persona, esperó pacientemente. Después de quién sabe cuánto tiempo, de repente se escuchó una tos grave. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? La voz de Chen He era suave y gentil, dando al oyente algo de apoyo y fuerza. ¿Necesitas ayuda de mi parte? Gracias, pero estoy bien. La voz del hombre que respondió sonó como si tuviera un trozo de carbón en la garganta. La voz era muy áspera, y tosía cada vez que hablaba. No suenas tan bien. Te aconsejo que vuelvas a casa y no te quedes afuera más tiempo, o puedes decirme tu ubicación actual y te llevaré al hospital. Para las dos llamadas anteriores, Chen He había llegado a la escena después de finalizar la llamada telefónica. Esta vez, se preparó para encontrar a la persona al otro lado de la línea antes de que terminara la llamada. Gracias por su amabilidad, pero no es necesario que vaya al hospital. No hay cura para mi enfermedad. El hombre recuperó el aliento después de toser durante mucho tiempo. Avanzó lentamente y el viento se levantó. Ya es demasiado tarde. ¿Enfermedad incurable? Sí, he permanecido en el hospital durante mucho tiempo, pero la enfermedad sigue siendo la misma. De hecho, siento que no es una enfermedad sino una parte de mi cuerpo. Chen He estaba confundido por las palabras que dijo el hombre. Hermano, ¿te importaría decirme qué tipo de enfermedad es esta? Cáncer de pulmón en etapa tardía. El hombre sonaba como si estuviera diciendo algo ordinario, pero el corazón de Chen He cayó una vez que escuchó eso. Entonces, ¿por qué estás solo afuera? ¿Dónde están los miembros de tu familia? Te llevaré a casa, hace mucho viento allá afuera. De hecho, hace bastante viento aquí. El hombre seguía tosiendo. Sonaba muy débil y frágil como si pudiera colapsar en cualquier momento. Escapé sin el conocimiento de mi familia. Un paciente con cáncer de pulmón en etapa avanzada que se estaba quedando sin el conocimiento de su familia. Chen He recordó a los dos personajes de sus llamadas telefónicas anteriores, y un sentimiento muy malo surgió en su corazón. Lo que estás haciendo es muy peligroso. ¿Puedes decirme dónde estás ahora? No interferiré con la decisión que tomes, solo quiero acompañarte y caminar juntos. ¿Cómo suena eso? Está bien, puedo caminar por mi cuenta. En realidad, después de descubrir que tengo este cáncer de pulmón, he querido ir a un lugar determinado. ¿Qué lugar es este? El lugar está construido en una ubicación muy alta. Para llegar allí, uno tiene que subir muchos escalones. ¿Quieres ir al World Trade Center de Hyujian? ¿Por qué quieres ir allí? Chen He rara vez visitaba la ciudad, pero incluso él sabía que el World Trade Center era el edificio más alto de Hyujian y, de pie en el techo, se podía ver todo Hyujian. Al darse cuenta de eso, Chen He inmediatamente le dio la señal al conductor para que le dijera que condujera al Hyujian World Trade Center. El hombre no respondió la pregunta de Chen He. Él seguía tosiendo. Incluso a través del teléfono, Chen He se sintió incómodo y dolió por el hombre. Hermano, ¿por qué no te quedas donde estás? Vendré a ayudarte. No hay necesidad. Después de otra serie de tos, el hombre guardó silencio. Entonces, probablemente pensó que Chen He era una buena persona, por lo que agregó. Eres muy similar a mi antiguo médico tratante, ya sea por la forma en que hablas o por la forma en que haces las cosas. ¿O realmente eres mi médico tratante? ¿Asistencia médica? Chen He hablaba en serio si pretendía ser este personaje para poder tener más facilidad para obtener información del hombre. Estaba familiarizado con lo problemático que era este número porque todas las víctimas habían llamado a este número antes de morir. Si Chen He lo pensó más detenidamente, la última persona con la que todas las víctimas interactuarían podría ser un médico, por lo que este número podría pertenecer a un médico. Espero que no te ofendas. Solo estoy haciendo una suposición casual. El hombre no tenía mucho sentido del humor. Su risa era incómoda, pero aún así, Chen He podía escuchar cuánto le dolía incluso reír.
Hermano, ¿puedes contarme tu historia? Si la guardas para ti por mucho tiempo, se volverá malo y se pudrirá dentro de ti. Te sentirás mejor si la compartes con alguien. El sur de Hyujiang no estaba tan lejos del World Trade Center, por lo que Chen He tenía confianza en que podría llegar esta vez. No tengo muchos antecedentes históricos. Era una persona normal, pero probablemente debido a mi hábito de fumar, descubrí que tenía cáncer de pulmón el año pasado. La voz del hombre era pareja. Aparte de toser, no hubo cambio en sus emociones. Fui a 3 sesiones en el hospital oncológico y luego me fui a casa a prepararme para disfrutar ese periodo de tiempo que tuve felizmente. Quería disfrutarlo mientras dure. No soy un cobarde, así que hice mi mejor esfuerzo luchar contra él, pero es una batalla muy dura. Lo di todo y utilicé mis recuerdos más felices para tratar de derrotarlo, pero ha estado tratando de usar el miedo y el dolor para contrarrestarlo. Esta guerra que tuvo lugar en mi cuerpo fue larga y dura. Juré que nunca me rendiría y nunca me rendiría, e intentó muchas tácticas diferentes para hacerme arrodillar ante ella. Mi respiración se volvió difícil, y hubo un dolor constante y dolores constantes. Sobre mi cuerpo, además de eso, también estaban las fiebres. El peso de mi cuerpo seguía bajando y el dolor eventualmente se volvió tan intenso que apenas podía mover mis cojeras. Cada tos sentía que todo mi cuerpo temblaba, pero resistí el impulso de tomar un analgésico. Realmente no soy un cobarde. Esta era la segunda vez que el hombre había enfatizado eso. Chen He no preguntó por qué. Él simplemente asintió y respondió. Entiendo. El hombre pareció suspirar aliviado. Aproximadamente un mes después, había una hinchazón alrededor de mi cuello. El ganglio linfático estaba abultado. Se podía sentir con los dedos. En ese momento, pensé que no podía respirar. Era un trabajo de parto solo beber agua. Después de ver al médico, dijeron que la tos sanguinolenta constante hizo que la garganta se expandiera, y eso provocó la inflamación de los ganglios linfáticos. La consecuencia es que el intestino se vio afectado. Antes de que pudiera vencer al enemigo anterior, llegó un nuevo adversario. Sin embargo, todavía no admitiría la derrota. El hombre era un hombre obstinado, al igual que seguía insistiendo a Chen He, que era un extraño, que no era un cobarde. El viento creció a una escala tal que el sonido de la recitación de los niños ya no se podía escuchar. El hombre seguía moviéndose. Hermano, ¿puedes decirme dónde estás ahora? ¿Qué tal si vengo a buscarte? Chen He estaba sinceramente preocupado por el hombre. Esperaba que si se apresuraba en ese momento, sería capaz de cambiar algo, por insignificante que fuera ese cambio. Estoy subiendo un largo tramo de escaleras. El hombre quería decir eso con una sonrisa, pero cada vez que abría los labios, no podía evitar que la tos ocurriera. ¿Estás en las escaleras? Chen He escuchó el aullido del viento que se estaba haciendo realidad, y sintió que algo andaba mal. ¿Escaleras que estaban en el exterior del edificio? ¿Podría haber subido al techo? ¿Estaba en la cima del World Trade Building? Chen He había estado en Hyujiang World Trade Building antes. El lugar no tenía una escalera exterior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tal vez no se dirigía al lugar correcto. Estoy subiendo las escaleras, yendo hacia mi destino con un paso tras otro. Debería poder llegar al lugar pronto. Cuando el hombre habló, la sensación de dolor era obvia, y cada tos era un tormento para el hombre. Chen He le dijo al conductor bastante impaciente que se detuviera y estacionara el taxi junto a la acera. Sostuvo su teléfono y comenzó a estudiar las palabras del hombre, comenzando desde el principio. Escaleras, el destino está en algún lugar alto. En la voz del hombre, Chen He podía escuchar el dolor, tanto conspicuo como discreto. El hombre seguía insistiendo en que no era un cobarde, y no evitaba la horrible lucha con su enfermedad. ¿Por qué alguien así podría escapar de casa sin el conocimiento de su familia? Él ya es tan débil físicamente, entonces ¿por qué insiste en ir a algún lugar alto? Chen He escuchó atentamente. El cuerpo del hombre le estaba fallando, pero sus pasos eran parejos y lentos. No sonaba como si estuviera subiendo escalones. Una escalera construida en el suelo, hay un lugar así. Cuando Chen He estaba pensando, algo cruzó por su mente. Cuando la llamada se conectó por primera vez, había captado el sonido de un tren. Las vías del tren. Había tablas de madera a intervalos constantes en las vías del tren, y en cierto modo, eso podría describirse como una escalera que estaba tendida en el suelo. Si se ve desde esta perspectiva, el hombre no se dirigía realmente al World Trade Center. Estaba buscando la muerte. El final de esta escalera era la muerte, el lugar donde terminaría todo su dolor y miseria.
Fue porque se había dado por vencido que seguía insistiendo con Chen He, un verdadero extraño, que no era un cobarde. Al darse cuenta de eso, Chen He comenzó a buscar en línea. Anteriormente, también había escuchado el sonido de niños recitando poesía. Había dos escuelas de chino tradicional en Jiujian, y una de ellas estaba situada justo al lado de una vía de tren. Chen He le dijo al conductor que lo llevara allí. Después de hacer todo eso, hizo todo lo posible para consolar al hombre, para tratar de comprar todo el tiempo que pudo. Capítulo 559, ¿necesita una razón para salvar a alguien? Antes de la enfermedad, el hombre parecerá muy pequeño, eso es algo que he llegado a comprender recientemente. El hombre seguía tosiendo. Parecía que su cuerpo no podía continuar por más tiempo. Antes de esto, era un individuo que se enojaba fácilmente, pero la enfermedad me ha desgastado lentamente. Después de mi batalla con él, me di cuenta de lo frágiles que son los humanos. Por favor, deja de caminar. ¿Por qué no te detienes y descansas? Llegaré al Jiujiang World Trade Center pronto. Si tienes algo que compartir, ¿por qué no hacemos eso en persona? Chen He mintió sobre su ubicación. Le indicó al conductor que le dijera que conduzca más rápido. Según la búsqueda en internet, la escuela que estaba al lado de la vía del tren estaba cerca del sur de Jiujian, no lejos de donde él estaba. Dejé de moverme hace mucho tiempo. Es hora de seguir avanzando. La voz del hombre temblaba. El dolor de su tos fue difícil de describir. Sé que solo estás pensando en mí, pero quiero ir a ver otros escenarios, y es por eso que me dirijo a este lugar tan alto. Chen He no sabía cómo consolar al hombre. Después de todo, él no era un terapeuta profesional. Si mueres, perderás todo. Tranquilízate primero. Piensa en los asuntos pendientes que tienes en tu memoria, piensa en las personas que se preocupan por ti, todavía te están esperando. Cada segundo que tienes pasar con ellos es un recuerdo importante y atesorado para ellos. Chen He habló rápido. Sintió la presión y siguió saludando con la mano al conductor. El conductor era una persona inteligente. Sabía la gravedad de la situación por las palabras que salían de la boca de Chen He, por lo que condujo más rápido. Pasaron la entrada del parque temático para niños y se dirigieron hacia el campo del sur de Jiujiang. El este de Jiujiang era el distrito más grande y el sur de Jiujiang era el más pequeño, por lo que tenía un muy buen sistema de transporte público. La voz del hombre continuó. Parecía tratar a Chen He como su último oyente y le contó muchas cosas sobre él. El taxi corrió por la carretera. Los edificios laterales se hicieron más pequeños y disminuyó el número de peatones. Sentado dentro del auto, Chen He habló con el hombre por teléfono mientras mantenía la vista en la carretera y comparó el mapa para buscar la escuela tradicional china. La tos del hombre por teléfono se volvió más drástica, sonando como si fuera a toser los pulmones. Esto no fue una exageración. Solo por el sonido, Chen He podía decir cuánto dolor sentía el hombre. Aguanta. Estaré allí en un minuto. Chen He estaba agitado. El sonido que provenía del teléfono era tan real que creía que todavía había una oportunidad de salvar la situación. Está bien, estoy acostumbrado. El hombre dijo eso después de un largo silencio. Su voz se mezcló con un tipo de liberación, falta de voluntad y libertad. Trató de explicarse claramente a pesar de que dañaría su cuello y garganta hinchados. Ya estoy muy feliz de que estés dispuesto a hablar conmigo por tanto tiempo. Vuelve a casa. No estoy donde te dije que estoy. No necesitas venir a verme. Puedo caminar por el resto de la distancia por mi cuenta. El viento creció y Chen He contuvo el aliento. Tenía miedo de escuchar el sonido del tren. Cuando llegó el sonido, lo más probable es que el hombre hubiera llegado a su destino. Varios minutos después, el conductor llegó al lugar. Había un edificio bien conservado al final de la calle. Era la antigua casa de un erudito en Jiujian, y la escuela estaba al lado de este edificio. El conductor no interrumpió la conversación de Chen He con el hombre. Después de estacionar el auto, señaló por la ventana y luego al medidor. Chen He tenía prisa por encontrar al hombre. Tomó algunas notas al azar de su bolsillo y las arrojó al conductor. Después de lo cual, abrió la puerta, agarró su mochila y saltó. En el otro extremo, la conciencia del hombre estaba flaqueando. Apenas podía terminar una oración completa, y su sentido de la lógica estaba deshilachado. No has terminado tu historia. Antes me contabas cómo conociste a tu esposa. ¿Qué pasó entonces? Chen He no se atrevió a dejar que el hombre dejara de hablar y trató de hacer que el hombre continuara la conversación. No muy lejos de la calle estaban las vías del tren. Las vías estaban protegidas a ambos lados por rieles.
Sin embargo, parte de los rieles habían sido desmontados. Lo más probable es que los ciudadanos locales los hayan derribado por conveniencia. ¿Dónde está el hombre? Este era el lugar que combinaba el sonido del tren y el sonido de la recitación de los niños. La llamada telefónica aún estaba en curso, por lo que Chen He no se atrevió a hacer demasiado ruido. Corrió por los rieles y el viento le cortó las orejas. En la oscuridad, las vías del tren eran como una escalera que conducía a otro mundo. No tenían fin, alcanzando la oscuridad. Esta escalera no te llevará al cielo, no tenía idea de cuándo llegaría el próximo tren. Lo único que Chen He pudo hacer fue encontrar al hombre y luego llevarlo a un lugar seguro. Chen He no tenía idea de si estaba haciendo lo correcto o incorrecto, pero quería hacer todo lo posible para que el hombre reconsiderara. Con una mano en el teléfono y la otra sosteniendo la bolsa, Chen He corrió solo por las vías. Cálmate, tienes que calmarte. Chen He no había podido rescatar a las dos víctimas anteriores, pero esta vez no iba a fallar. La tos comenzó de nuevo. La condición física del hombre parecía haber alcanzado su límite. Él dejó de moverse. Ya estoy a punto de llegar a ese lugar, dijo la voz del hombre. Si hay algún arrepentimiento, debería haber pasado más tiempo con ellos. Cuando el hombre habló, las pupilas de Chen He se estrecharon. Usando Yin Yang Vision, vio una sombra humana a una gran distancia. El hombre estaba sentado en medio de las vías del tren, y ante él extendió las vías que cortaban directamente en la oscuridad. ¿Es él? Chen He corrió hacia el hombre, y gradualmente, había luz entrando en la oscuridad. El viento se levantó y el hombre dijo: ya puedo ver el destino al que me dirijo. Es brillante, una luz que se acerca lentamente, rápido. Aléjate de allí. Chen He sabía que era esa luz. Venía el tren. Soltó la bolsa y cargó hacia la sombra. A través del teléfono, el sonido del tren creció a medida que Chen He se acercaba más y más a la sombra. Ignoró todo lo demás. Solo había un pensamiento en su mente, que era alejar la sombra. Chen He vio el tren que se acercaba. Se mordió los labios hasta que sangraron, pero se obligó a seguir avanzando. Si hubiera una tercera persona, habría parecido que Chen He estaba corriendo activamente hacia el tren entrante. Muévete del camino. En un abrir y cerrar de ojos, Chen He había alcanzado la sombra negra. Antes de que llegara el tren, extendió la mano hacia la sombra. Su palma fue tocada por un escalofrío. Antes de que pudiera entender lo que eso significaba, Chen He agarró la cosa, y ambos se alejaron de las vías. El tren pasó junto a ellos, solo unos segundos después de haber estado en las vías. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor frío. Incluso cuando se enfrentaba a un espectro rojo, Chen He nunca había tenido tanto miedo. Las ruedas del tren rodaban sobre las vías. El sonido era pesado. Chen He solo suspiró aliviado después de que el tren partió. ¿Estás bien? Rápidamente miró hacia la sombra negra que había agarrado antes. Cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que la sombra negra estaba al otro lado de las vías, manteniendo su distancia de Chen He. ¿Por qué me salvarías? La voz hecha por la sombra era similar a la del teléfono. ¿Necesitas una razón para salvar a alguien? Chen He replicó. Terminó la llamada y caminó hacia la sombra. A medida que se acercaba, los rasgos faciales de la sombra se aclararon. La sangre salió de su piel para teñir lentamente su camisa de rojo. Capítulo 560, Operador de línea directa de prevención de suicidio. La atmósfera se congeló y Chen He se detuvo donde estaba. Las vías del tren separaron al hombre y la sombra en diferentes lados. Enfrentando espíritus o fantasmas persistentes normales, Chen He ya no tenía miedo, pero aún había presión cuando se enfrentaba a un espectro rojo. Para salvar al hombre, había abandonado la bolsa con el traje de Doraemon y su mochila. Esto significaba que estaba indefenso. Chen He estaba inquieto mientras su mano intentaba agarrar algo. La noche era como una cubierta que sofocaba la luz de la luna y las estrellas. Los cambios a la sombra negra continuaban. El cuerpo debilitado se enderezó lentamente. Las líneas en el borde de los ojos se suavizaron y la sangre se filtró de la frente. Pintaba un patrón extraño en la cara, que parecía una marca de nacimiento o un tatuaje rojo. Chen He se paró frente al hombre. Miró al hombre y no se atrevió a pasear demasiado cerca. ¿Una marca de nacimiento? Esta fue la primera vez que Chen He había visto un fantasma como este. La sangre formaría un patrón en la cara. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que lo que parecía una marca de nacimiento parecía estar formado por innumerables rostros humanos. Dominaron la mitad de la cara del hombre. En otras palabras, la mitad de la cara del hombre era la suya, y la otra mitad seguía cambiando.
Esta presencia es aún más poderosa que la de Shuyin. No es de extrañar que sea un espectro rojo que sea más débil que Zanza. Chen He tragó saliva y miró hacia atrás. La mochila se dejó caer a bastante distancia. Sería demasiado tarde para que él corriera por él. De pie allí, Chen He se dijo que se calmara. Como si no pudiera ver los cambios que estaban sucediendo antes que él, usó un tono natural para preguntar. ¿Es usted quien ha estado hablando por teléfono conmigo esta noche? El hombre se veía muy listo. De hecho, podría ser descrito como bonito. Sus ojos no eran grandes, pero había una gran cantidad de conocimiento dentro de él. Eran como pozas de marea que podrían atraerte si las miras por mucho tiempo. Fue realmente la primera vez que Chen He se había encontrado con un espectro tan rojo. La sensación que tuvo del espectro fue muy extraña. No sentía crueldad ni crueldad por parte de un espectro rojo normal. Era una sensación que no podía describir, como el silencio y el frío de una luna en una noche fría. Estoy aquí para ayudarte. Chen He no sabía qué decir. No tenía idea de cuán poderoso era el espectro rojo, por lo que no se atrevió a actuar imprudentemente. Los dos se miraron durante mucho tiempo, y el hombre extraño habló por primera vez. La vida y la muerte de estas personas no tienen nada que ver contigo. ¿Por qué te esforzarías tanto por salvar sus vidas? ¿Por qué sigues colgado de esa pregunta? No soy un santo, pero si me encuentro con alguien que necesita mi ayuda, entonces, naturalmente, tengo que ayudarlo lo mejor que pueda, dijo sinceramente Chen He. Incluso si sé que buscarán la muerte después de mi intervención, al menos he tratado de ayudarlos a tener una oportunidad de reconsiderar. No estaba claro cuál de las palabras de Chen He había tocado al hombre. La sangre en su rostro dejó de fluir y su expresión se suavizó. Miró por la vía del tren que conducía a la oscuridad y suspiró. Si yo fuera la mitad de inteligente que tú, tal vez él no habría muerto. ¿Él? ¿Quién no habría muerto? Chen He estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Me encontré con estas víctimas después de llamar a un número. ¿Has llamado antes a ese número o ese es tu número? La recompensa que había recibido del teléfono negro era el número de teléfono besado por los muertos. Todas las víctimas llamaron a este número antes de morir. Chen He estaba preocupado porque había llamado a ese número muchas veces esta noche. El hombre escuchó a Chen He, y él apartó la mirada. Estaba delgado, y su piel estaba pálida. Parecía gentil y débil, pero la mitad de su rostro estaba cubierto con el tatuaje de sangre de aspecto aterrador, creando una extraña contradicción. Sin embargo, curiosamente, esta contradicción se sentía adecuada para el hombre. El hombre no respondió la pregunta de Chen He. Se paró al otro lado de la pista y miró hacia otra dirección. ¿Notaste una similitud con estas personas? ¿Semejanza? Chen He lo pensó. Cada uno de ellos encontró algo trágico cuando todavía estaban vivos. No podían ver escapatoria, así que al final, decidieron dejar el mundo a su manera. Entonces, ¿sabes por qué llamarían a ese número antes de despedirse de este mundo? La voz del hombre no tenía emociones. No estaba claro si el hombre estaba naturalmente desprovisto de emoción o había perdido toda esperanza. Chen He había ideado muchas teorías diferentes desde que obtuvo este número, pero las había vetado todas. El propósito de este número era simplemente comunicarse con las víctimas, escuchar su historia. No era malo y no significaba ningún daño para las víctimas. Sacudiendo la cabeza, Chen He tenía una suposición en su corazón, pero no la expresó. El hombre parecía esperar eso. Se paró junto a la pista y bajó por el carril de los recuerdos. Su rostro tembló de dolor y autorrecriminación, pero la emoción más poderosa fue la confusión. Cuando aún era estudiante, vi a un compañero de clase suicidarse. En ese momento, estaba parado en la ventana, y él estaba parado en el techo del edificio opuesto. Lo saludé con la mano y sonreí, pero él no respondió. Parecía que estaba poseído. Sentí que algo malo estaba por suceder, así que lo llamé en voz alta. Sin embargo, al final, no pude salvarlo. Ese fue mi primer encuentro con la muerte. Sucedió justo antes que yo, a menos de 10 metros de distancia. La gente dice que quienes estudian psiquiatría quieren tratarse a sí mismos o son santos que quieren tratar a otros. Creo que soy el primero. Al escuchar eso, Chen He soltó. Entonces, ¿eres psiquiatra? En realidad no quería interrumpir al hombre, pero había visto tantos médicos últimamente, como el Dr. Gao y el Dr. Chen. Ambos eran los mejores médicos de su campo, pero no habían logrado curarse a sí mismos, sino que cayeron cada vez más en el abismo. Esto explicaba la precaución de Chen He sobre esta profesión en particular.
Estoy en el campo de la asesoría, pero no soy un médico de verdad. ¿Has oído hablar de una ocupación llamada operador de línea directa para la prevención del suicidio? ¿Operador de línea directa de prevención de suicidio? ¿Puede decirme el alcance real del trabajo? El hombre era un espectro rojo, pero podía comunicarse libremente con Chen He. Este tipo de espectro rojo a menudo era excepcionalmente brillante pero físicamente débil, como Men Nam. Chen He tenía más experiencia en tratar con ese espectro rojo. Necesitaba comunicarse con ellos usando la razón y la empatía. Chen He llamó el nombre de Zhang Ya en silencio. Frente a un espectro rojo desconocido, no se atrevió a actuar con demasiada confianza. Si la situación cambiara, entonces adoptaría una estrategia diferente. Fin del capítulo.